Porque vos bien decías, Tommy, lo mismo le pasaba a Rufito, hay gente Bien, como Tommy. desconectada, ya está, el año terminó, pensemos en diciembre, cuando empezamos a comprar regalo de Navidad, esa historia. Ya fue. Pasaron Quiero cosas. armar el arbolito. Y están pasando cosas. Cómo me gusta la Navidad, boludo. Y vamos a obvio, hablar boludo. del recontra quilombo que se está destapando en serio. ¿Se acuerdan de este gesto que hicimos tanto durante todo el año? El 3 de Karina, lo contamos por arriba el domingo. Vamos a repasar en detalle cuál es el entramado de corrupción que el gobierno no quiere que contemos, pero vamos a contar en detalle esto, lo que está pasando, el entramado de corrupción del que no se está hablando. La ruta del dinero K. Exactamente, Rufito. Recuerden todos, Diego Spagnuolo, gran protagonista de estas horas de la actualidad nacional, mientras todos estamos pensando un poco en otra cosa. ¿Por qué? Porque mañana declara. Fue citado finalmente a indagatoria. De hecho, el fiscal Franco Picardi, el fiscal de la causa, que empieza por los audios, pero que tiene todo otro recorrido, esa causa, la causa de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, pidió su detención. Casanelo dijo, no hace falta detención, pero que venga a dar declaración indagatoria, lo mismo que ya otros tantos imputados que estuvieron pasando hoy, el viernes pasado, y seguirán haciéndolo hasta el 5 de diciembre. Eso está pasando ahora, o sea, ya están empezando a declarar, estamos teniendo los primeros testimonios oficiales. Así es, y hay 260 páginas, un poco más, del fiscal en los que hay, claro, mientras el gobierno decía, no, era toda una operación, pasaba esto, pasaba el otro, el fiscal estuvo trabajando, la investigación siguió, y en la investigación hay, para resumir rápidamente, y ahora nos metemos en el detalle, teléfonos a los que accedió la justicia, donde hay todo tipo de chats que comprometen a medio planeta de los que están involucrados. Mandaron a, como se dice vulgarmente, partir los teléfonos de estos involucrados. Entonces hay escuchas telefónicas. Los tipos están puestos con escuchas telefónicas diciendo repartí esto, lo otro, aquello. Ni hablar que hay contratos y licitaciones absolutamente amañadas. Hay vínculos con empresas que ahora vamos a detallar. Pero en el medio de todo, quizás les suena la referencia, ¿saben que encontraron en algunos de los allanamientos cuadernos? No. Hay cuadernos. Cagaron entonces. Cuadernos Cagaron, donde está entonces. escrito. Si hay cuadernos, Cuadernos. y si hay fotocopia de cuadernos, ni te cuento. Hay cuadernos. Es lo peor que te pueden encontrar. Hay evidentemente una manía bastante insólita de los que se dedican a chorear guita del Estado de anotarlo. Bueno, habla que de eso me sorprende bastante, pero país sigue analógico. ocurriendo. Son ordenados. En este país es increíble, están los cuadernos anotados cuánto le daba guita a cada uno. Ahora contamos quién tenía esos cuadernos y básicamente por qué. Pero hablamos de Diego Spagnuolo, el hombre que todos más conocemos. Es a esta hora, si querés, el responsable último a nivel político de esta investigación. Vamos a encontrar que hay muchos otros nombres, pero no están con cargos, o no estaban, como en el caso de Spagnuolo, con cargos importantes. Junto a Spagnuolo, rápidamente tenemos que hablar de dos personajes. Daniel María Garbellini era el segundo de Spagnuolo, secretario de Acceso a la Salud, y Pablo Achabayán, que fue el mismo cargo que tenía hasta hace un rato nada más Garbellini, pero en la gestión de Macri. Pablo Achabayán. Entre estos tres manejaban bastante una cuestión de licitaciones, en particular de esto, que es incluir salud. ¿Qué es incluir salud? Básicamente la prepaga a la que acceden las personas con discapacidad. La prepaga no, la obra social, en realidad, pero que ofrece ese servicio. Incluir salud, un programa del Estado que contrataba sobre todo a 4 empresas. En realidad muchas más. Habría licitaciones en las que competían, licitaciones normales, formales, abiertas, en las que competían 15, 20 empresas, 16 en la mayoría de los casos. Había otras que eran con pulsa de precios direccionada. ¿Para quién? Para estas 4 empresas. ¿Qué hacían estas 4 empresas que están acá abajo? Avísame si lo podemos agrandar. Ahí está. Estas 4 empresas, ¿qué hacían? Competían entre ellas, falsamente, por supuesto. Entonces, había dos, Profarma, Génesis. Ustedes preséntense para esta, ustedes se presentan para otra. Siempre simulaban disputa de precios que no existían como tales, y una se quedaban casi todos los medicamentos y otras se quedaban, por ejemplo, en casi todos los accesorios como audífonos y cosas que necesita incluir salud. Esto era lo que estaba pasando, siempre tercerizado por, sobre todo, estas 3 personas. Y en particular, lo curioso, en el caso de Pablo Achabayán, el ex funcionario que fue funcionario de Pilar, del municipio de Pilar, ahí se mete en justicia, en salud pública, y después termina siempre vinculado a esto. No sé si se acuerdan, el audio de Spagnuolo dice en algún momento un delincuente que estuvo con Macri que se robó hasta las computadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se refería a esta persona, Ahí va. a Pablo Achabayán, que ahora labura en el laboratorio Roche, y que ahí en el laboratorio Roche tiene una empleada que responde a él, pero que desde el laboratorio Roche, Rocha es la empleada, no el laboratorio, que del laboratorio Roche lo que hace es meterse al sistema del Andis. Manu, cuando decís Roche una y otra vez, y en la pantalla dice Roche,
Rocha, ¿lo haces por cuestiones legales? No, Roche es el nombre del laboratorio realmente y Rocha es un ex arquero independiente. Ariel Rocha, gran ex arquero independiente. Perfecto, para entender nada más. Pero acá hay un personaje que fue el que declaró hoy, que es el más llamativo de todo este entramado, más allá de que había un funcionario, lo lógico, un ex funcionario que estaba muy metido en toda la operación, sobre todo con estos 4 laboratorios y droguerías que mencionamos. Está el segundo, que es el que decía Spagnuolo en los audios, por lo menos lo puso Lule Menem acá a controlar la caja, pero aparecen estos nombres. Ahora, aparece un nombre más que no es funcionario, que es, como se describe, básicamente un operador, pero un viejo operador y muy conocido en la política argentina, que es Miguel Ángel Calvete, este señor que vemos acá. Este tipo es el que tenía en la casa, cuando le partieron la casa, cuando fueron al allanamiento, tenía los cuadernos, anotado todo. Los cuadernos de Calvete. Los cuadernos de Calvete. Suena peor. Te rompen. Date vuelta, Suena que te peor. rompo. ¿Cómo? ¿Qué te puede romper? Lo encontraste, amigo, ahí, Basta, por favor. ¿A qué se dedicó Calvete durante buena parte de su vida? O por lo menos se lo conocía en los medios de comunicación. Por eso era el operador representante, formalmente era el titular de la Cámara de Comercios y Supermercados Chinos en Argentina. Este es el que salía y decía que los chinos no pagaban las heladeras. No, este era pro chinos. Claro. Este defendía... Este decía, siempre que no apagaba. Que no pagaba, que no pagaba. Decía No, que no por apagaban. favor. Perfectamente. No, Claro. tengo muchos Era amigos el chinos. vocero de la comunidad de supermercados chinos, en particular la provincia de Buenos Aires, pero una especie de representante desde los 90 que estuvo ocupando ese rol. Después pasó a ser concejal. Qué mundo para agarrar, ¿eh? Sí. Qué mundo para agarrar. Tenés para entretenerte. Tenés para entretenerte y mucho, porque aparte son, y se fueron convirtiendo en el último tiempo, sobre todo décadas, en un actor cada vez más de peso en esa conversación. En la mesa en la que se tiene que sentar don Alfredo Coto y el que sea, se tiene que sentar este muñeco en representación de los no entiendo de la vida. Mira la cara de chanta que tiene. Yo Un fenómeno. una vez, como abogado, en las épocas donde tenía mi estudio jurídico, tuve una negociación, nunca contesto en mi vida. Nunca contesto en mi vida. No, otro día la cuento bien. Pero tuve una negociación con unos chinos alquilando un local que necesitaban un abogado. ¿Cómo? Reuniones con un asiático y otro asiático traduciendo. O sea, no, los locos tienen una infraestructura Boludo. que aparte negocian de frente mal, boludo. Uy, pará, ahora quiero saber. Y Bueno. si vos representás el esquema chino-argentino de Super La Chino. cámara. No. Picante. No. Otro Picante. level. De ahí terminó en La Matanza, otro lugar picante, concejal en La Matanza, de Cambiemos fue concejal Calvete y ahí termina la Comisión de Salud y por eso, dicen algunos, termina metiéndose de lleno en salud. Pero claro, ¿qué hacía Calvete? Primero, formalmente tenía vínculos con estas empresas abajo, New Pharma sobre todo, pero Profarma también. Con estas empresas tenía vínculos Calvete. Y a Calvete respondían, por lo menos, según relata el fiscal, 2 funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Le terminan pidiendo permiso a Calvete para sacar pagos, para avanzar con licitaciones, para autorizar empresas que podían o no competir en cualquier licitación. Es decir, era el tipo que manejaba en las sombras prácticamente la Agencia Nacional de Discapacidad. Mirá. Estima el fiscal que lo venía haciendo desde antes de Spagnuolo, que Spagnuolo llegó, claramente queda bastante expuesto. No era la víctima de un sistema de corrupción ajena que decían los audios, Spagnuolo. De hecho, queda bastante expuesto y habrán visto, se habrán cruzado la imagen de Spagnuolo tomado por una cámara de seguridad, una especie de palier de ingreso a un edificio, una casa. Esa casa es la casa de Calvete, está registrado Spagnuolo. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar guita para un viaje al que iba a ir Israel. Finalmente no viajó, viajó Garbellini en su segundo, pero aparece ahí Spagnuolo yendo a buscar 5 palos. ¿Cómo sabemos que 5 palos? Por el teléfono de Calvete. El muchacho dejó todos los dedos pegados. El teléfono, claro, no se la veía venir, evidentemente. Imagínense. O sea, él anotaba en su cuaderno y te mandaba un comprobante por WhatsApp y te decía, no te olvides que te acabo de dar esto. Y... En el WhatsApp de Calvete hay facturas, hay comprobante de transferencia y hay diálogos. Bueno, era un era crack, prolijo. Calvete, re prolijo. Era boludo. prolijo, Re boludo. prolijo. Muy Te prolijo, ponía Calvete. todo de frente, todo lo necesitabas. Muy prolijo Calvete, incluso hay muchas conversaciones de Calvete con su hija, Ornella Calvete, que hasta hace 10 minutos, y no exagero, era funcionaria del Ministerio de Economía en una dirección dentro de lo que es la Secretaría de Comercio de esta gestión. O sea, funcionaria de Toto Caputo, Ornella Calvete, la hija de este muchacho que coordinaba todo esto. Y La entre directora ellos... nacional de desarrollo regional y sectorial, Manu. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!
imposible que sepas eso. Nadie sabe eso. Nadie sabe ni qué ese cargo existe. Fuerte. Tengo mucho cliente que labura con economía. Y con Ornella Calvete. Claro, No, que laburan con ella no. Calvete no. No, querido. Calvete. Ojo. Trompete. A Ornella Calvete también la allanaron y le encontraron 700 lucas Sí. en la casa verdolaga. No, Oiga. no la de acá. 700 lucas verdes tenía en la casa una funcionaria del Ministerio de Economía que es la hija del tipo que coordinaba todo este choreo bastante monumental. Incluso tenía conversaciones entre ellas. Lo de Spagnolo se conoce a mediados de agosto. Los audios que da a conocer el canal de streaming Carnaval, Mauro Federico, Ibi, El abrazo. Cangaro compañía. Después de eso, o sea, cuando ya eran públicos los audios de Spagnolo, había diálogos entre Calvete, Ornella Calvete y su padre, al que tenía agendado como Carmela Vivaldi, otra historia. Buena. Carmela Vivaldi. Carmela Vivaldi. Algunos Muy dicen, fino, muy fino. algunos dicen que era un nombre en código por algo, otros dicen que era una chicana porque se decía la Carmela, no lo sé, desconozco. Carmela Vivaldi. Carmela Es Vivaldi, un sinónimo para falopa también. así estaba Trae la agendado. Carmela Vivaldi. Y en esos chats entre Ornella y Carmela, que es el padre de Ornella, Claro. en un momento aparece algo que quizás también se cruzaron en las últimas horas, un mensaje en que le dice, ¿querés que te regale algo lindo? Le Una pregunta chacrita. Ornella y le dice el Carmela, que es su padre, Miguel Ángel, le dice, no, con el 3% para KM está perfecto. Es espectacular, boludo. Es como. Algunos dicen, era un chiste, una ironía. No sabemos quién es KM todavía a esta altura. Estamos buscando. Algunos decían, escuché creo que en algún canal de televisión, Kirchner Máximo. Puede ser. Bien. Ahí va, claro. Lo que lo nombran al revés. No está claro y se usa mucho. en esos Camado diálogos. Vudú. Puede ser Camado Mudú. Hay que buscar quién es KM, pero es una de las sospechas que hoy tiene la justicia central de sus opciones de Tienen KM. que tener un poco más de trabajo los chats, realmente, La tienen. porque hay algo de que la investigación sea así de lineal que es un poco ofensivo. Es En un términos poco de relato incluso, en términos de cuento. Es un poco ofensivo. En algún momento todos estos personajes hablan incluso al principio de la gestión de hay que llegar a Karina Milei, la que maneja todo es Karina Milei. Acá está resumido, obviamente, es confuso, pero para tener en claro de qué estamos hablando, lo que repartió Incluir y Salud en contrato del Estado entre junio del 2024 y agosto, hasta que se arma el quilombo con el Spagnolo de este año, fueron 43.000 millones de pesos. Una torta de plata. Mucha guita. Y estiman que muchas de esas compras, la mayoría, hay pruebas y contratos específicos que adjunta el fiscal, fueron con alto sobreprecio, pero por ejemplo, gastos que tendrían que haber sido por 400.000 pesos por 8 millones, gastos que eran por 18 millones por 36 millones, ese nivel de sobreprecios, el piso es de 10 o 20%, pero eso es lo que está pasando ahora, claro. No, estaban realmente en un esquema de... Turbina. Y de relajo, Sí, además. totalmente. Porque lo que hay acá es una institución ya muy consolidada, que nadie iba a tocar, que nadie... No tenían ni la ansiedad del temor de ser descubierto, digamos. O sea... Absolutamente, Tommy. Estaban muy tranquilos. Y vos fíjate que está todo reconstruido, no solamente cómo recaudaban, que era con todo este sistema paralelo, sino también cómo intentaban blanquear la guita. Y eso aparece mucho en los cuadernos y en los chats de Calvete alias Carmela, que es a quién le da tanta guita, cómo vuelve esa guita, cómo se blanquea. En particular destacamos dos nombres de todo ese entramado, sobre todo de retornos. Alan Pocoví. pero mira la foto de Alan, boludo. Es la que conseguimos la foto de Alan Mirá la foto porque de Alan. no hay mucha foto de Alan. Esta foto entiendo que es de archivo, creo que 2018, pero es una persona ligada de alguna manera al gobierno, Alan Pocoví. ¿Por qué? Imagínate si hubiera visto mucho. Bien. Yo quiero anunciar... Bien, Quiero anunciar que Moncombi. esto no pasaba. Poco vi, pero mucho me llevé, dijo Alan. Esto no pasaba hasta que volvió Cristian, boludo. Sí. Volvió Cristian, rehabilitó Momentum. esto, volvió a iniciar la rueda indetenible del momentum y estamos atrapados desde que volvió. ¿Puedo decir que están los engranajes parados? Sí, la maquinaria ya se había calmado, ya había quedado en desuso Pero y un ahora... chispazo. Claro, volvió El chispazo de la vida. La chispa que vuelve y reinició todo, No boludo. pasa nada, estamos bien. Estamos bien, estamos bien.
Al muchacho Pocoví, que como bien dice Rufo, vio más de lo que dice, le giraban guita que terminaba blanqueando a través de un esquema de criptomonedas. En particular, Mira vos. Alan, que ¿por qué se vincula al gobierno Alan? Por esto, es el hijo de uno de los hijos de Marcelo, que vio igual de poco que Alan. ¿Por qué es importante esto? Porque Marcelo es expareja de Zulemita Menem. No. Fíjate cómo vuelve lateralmente el apellido. De hecho, el hijo de Zulemita lleva el apellido Pocoví, que es por Marcelo. Alan no es hijo de ella, pero sí está vinculado porque al mismo tiempo Marcelo es dueño de distintos inmuebles que adivinen a quién se los alquila. ¿A quién? Al Estado Nacional. No, porque acá, mirá. si no sos proveedor del Estado, sos un boludo. En este país, básicamente, te lo dice un boludo como uno. Pero Marcelo Pocoví, Alan Pocoví, hay otro Pocoví que se llama Kevin. Hay ahí todo un entramado que podría llegar a los Menem porque hay algunos contratos que desde la Cámara de Diputados incluso terminan picando cerca de todo este entramado. Y además, no conformes con tratar de blanquear guita, el amigo Carmela con Alan, le lleva también guita a un tal Sergio Mastropietro. De este tipo hay de vuelta capturas, pero hay facturas de una de las empresas de Mastropietro. Está anotado varias veces en esos cuadernos de las coimas, hay que decirlo así, de Calvete. ¿Quién es? Es el dueño de una empresa que presta servicios de vuelos privados, Bailesfly. Así se llama, hace mucho tiempo. Cuenta el periodista Sebastián Lacunza que Sergio Mastropietro, del rubro de la aviación privada, es quien le presentó, jugando al golf en algún momento en San Isidro, a Expert y Fred Machado. Todo tiene que ver con todo. Acá, así de redonda es esta historia que se está contando, pero hay registros, incluso en los cuadernos de las coimas de Calvete, aparece nombrado en algún momento Fred Machado como tercerizado por este Mastropietro, que su empresa Bailefly es la que llevó en el primer viaje de Milei a Estados Unidos, incluso antes de asumir, a una comitiva que tenía a Huerta, en el que era entonces candidato a embajador, a Posel, que iba a ser jefe de gabinete, estaba Santiago Caputo sacándose a selfie y demás. Esto fue incluso antes de asumir, no de los 15 viajes oficiales a los que fue como presidente, sino todavía como presidente electo. Bueno, este muchacho, Mastropietro, también está bastante hasta las bolas. ¿Por qué? Porque hay en el dictamen del fiscal muchas facturas de Bailefly de vuelos que nunca existieron. No, ¿Por qué hay facturas de vuelos que no existieron? Porque estaban tratando de blanquearla. todo Claro. este entramado. Al mismo tiempo, por si faltaban antecedentes, no sé si se acuerdan del caso Skanska, un viejo caso de facturas truchas en la que había involucrados agentes, te diría, de todos los colores de la política, 2005-2007 aproximadamente. Bueno, ahí estaba metido también este muchacho, es decir, tiene su propia historia. Tiene su prontuario. En los tribunales, su propio prontuario. ¿Te puedo hacer, Manu, una pregunta? Claro que Con sí, todo el amigo. respeto que te tengo. Yo Hacelo poco bien. mierda, boludo. ¿Cómo afecta todo esto a Florencio Randazzo? Aparece según... Mentira. Sí, No, señor. en serio, pensé que era un chiste, boludo. Pensé que era un chiste. ¿Cómo afecta eso a Florencio Randazzo? ¿Qué carajo tiene que ver una pregunta de Randazzo? Eso es el primer nombre que se me vino a la cabeza. Consigna, Rufito, lo que consultás, quizás se responda con que la política online empezó a bucear un poco, indagar entre los nombres que aparecen en esos cuadernos. No en sí mismo es algún tipo de culpabilidad asegurada, aparecer mencionado o de puño y letra de Calvete y compañía, pero aparece el nombre de Florencio Randazzo, como te decía hace un rato, aparece el de Fred Machado, como aparecen otros tantos. Aparece por ahí mencionado, también lo contaban hoy en el diario AR, el ex marido y padre de los hijos de Karen Reichardt. Claro. ¿Se acuerdan? Esper, Reichardt, Santilli. Claro. Bueno, Karen Reichardt, que quedó segunda, que va a ser diputada. Gustavito Balabanián, decís. Exactamente. ¿Cómo juega, Rufo? Se emociona, se emociona. Yo, para vos, ¿Gustavito Manu. qué? Balabanián. Balabanián, exactamente. Aparece mencionado también. Bueno, hay mucho más todavía que conocer. Pensemos una cosa, claro, estamos todos ya pensando en fin de año, pensando en Navidad, pensando en lo poco que queda de este 2025, pero desde los audios de Spagnolo hasta acá tuvimos todo este laburo de la investigación del fiscal sin que nos hayamos enterado. Había secreto del sumario, pero fíjate que hasta acá no tenemos ni a Karina Milei, que aparece mencionada lateralmente en esos chats, el 3 para KM, etcétera, etcétera, ni a Lule Menem, el que puso, por ejemplo, a Garbellini y que tenía contactos con Achabayán, ni a los famosos Kovalivker, ¿se acuerdan? Los Sí. empresarios de la Suiza Argentina,
que eran los que estaban más hasta las bolas, supuestamente, en este entramado de ser beneficiarios del contrato direccionado, pero por ahora no aparecen. ¿Por qué? Bueno, hay muchos sospechando que está el fiscal y el juez también, Casanelo, tratando de reconstruir esto antes de llegar hasta arriba, pero está más que comprometido el gobierno con esta causa que ahora tratan de hacerse los boludos, fingir demencia por el triunfo electoral, por el presupuesto, por lo que va a pasar en el Congreso en el verano, pero están muy, pero muy complicados. Tremendo. Fuerte el aplauso. Sí. Fuerte el aplauso. Qué grande mano, Lo que es la info, hermano, ¿eh? Lo que es la info. Y cómo quedó claro también por qué, mano.